Hola. A veces hay que pegárselo. Vale. Sí, vale. Ya. Hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Factoría Cultural. Factoría es un vivero dedicado al apoyo en el emprendimiento de las industrias culturales y creativas. Yo soy Lucía Ibarra, la vicepresidenta. Llevamos aquí 2 años, ya 2 años y medio largos, y todos los jueves tienen lugar estas charlas de programa experto a las que invitamos a distintos profesionales de las industrias culturales y creativas, donde nos vienen a contar sus experiencias, sus casos de éxito, y son gratuitas y podéis venir a todas las que queráis. Hoy tenemos con nosotros de invitada a Laura Baena. Laura es creativa publicitaria, es madre de 2 hijas y creó el Club de las Malas Madres. Ella dio un giro en su vida cuando le llegó la maternidad. Se dio cuenta de lo difícil que era compaginar el mundo laboral con el cuidado de unos niños, y creó este club, el Club de las Malas Madres, que en la actualidad cuenta con más de 300.000 seguidores en redes sociales. Todo un éxito que nos vas a contar el secreto de todo esto, que nos tienes muy intrigadas, de cómo lo has hecho, claro. Ella también acaba de publicar un libro. Hace ya un año. Hacía un año, Ser una buena mala madre. Es conferenciante, también ha recibido varios premios, y este año ha entrado a formar parte de la lista de las 100 top mujeres líderes en España. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, Laura. Gracias a ti, y Lucía. Ya os dejo con ellas. Vale, fenomenal, gracias. Bueno, pues hola a todos. Primero, perdón por llegar tarde porque odio ser impuntual, pero ha pasado todo lo que podía pasar. Sí, pues que tráfico, lluvia, llegas y no hay aparcamiento, y vengo corriendo, que estoy sudando, con lo cual es perfecto para empezar a hablar. Pero bueno, muchas gracias por venir, y voy a intentar un poco contaros cómo nace el proyecto del Club de Malas Madres y cómo va evolucionando hasta ser lo que es ahora, que es una comunidad emocional de más de 300.000 malas madres, ¿vale? Entonces, bueno, antes de ser madre, pues de repente empecé a pensar en eso. Yo tengo un instinto maternal, tenía el instinto maternal súper activo desde muy pequeña, ¿no? Siempre he querido ser madre, creía que iba a ser madre de 7 hijos y pensaba que la maternidad era muy diferente a lo que realmente me di cuenta que era, ¿no? Entonces, en ese momento de antes de ser madre, cuando me quedé embarazada, pues empecé a pensar en qué era esto de la maternidad, ¿no? Y es como si, por ejemplo, navegáramos durante 5 minutos en Google y viéramos lo que nos muestra, ¿no? ¿Cuál es la realidad que nos muestra cuando queremos información o queremos buscar sobre qué es esto de ser madre? Empiezas a encontrar una serie de imágenes y de palabras que se conectan con lo que es la maternidad hoy en día en la sociedad, ¿no? Y ves imágenes como esta, y si piensas en la conexión que va a haber entre tú y tu bebé, ¿no? Esa conexión que parece inquebrantable. Organización, porque por supuesto te imaginas como una mujer trabajadora que vas a seguir trabajando y que eres capaz de trabajar a la vez que tienes a tu hijo en brazos. Madurez, porque has visto estas imágenes, ¿no? Que tenemos grabadas en el top of mind de todos, y vemos a ese cuerpo de Demi Moore, ¿no? Y decimos, yo por lo menos voy a estar igual de atractiva que ella. Emoción, ¿no? Porque te imaginas que, claro, la maternidad te han dicho que es lo que da la felicidad, te han dicho que es el momento más importante de una mujer y lo que realmente hace que se realice una mujer en su vida. Entonces, pues ves estas imágenes de esa conexión, ¿no? Que hablábamos al principio. Sabiduría, yo siempre digo que era mejor madre antes de ser madre, porque yo me imaginaba como que iba a tener paciencia infinita, una sonrisa perpetua, iba a ser como Brie de Mujer Desesperada con una tarta frambuesa, siempre diciendo a mis hijos y a mi marido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el día? Y nadie se iba a acordar a lo mejor de mí, ¿no? Luego rascas y esta mujer estaba un poquito loca. Pero normal, ¿no? Y sabiduría, porque yo creía que eso de ser madre se aprendía por ciencia infusa. Yo no sabía cocinar, no sabía coser, no sabía hacer un montón de cosas que se suponen y se sobreentiende que una madre perfecta debe hacer. Y digo, bueno, pues ya eso ya viene solo. Eres madre y de repente aprendes solo, ¿no? Familia,
Porque claro, yo la tribu de los Brady me marcó mucho cuando era pequeña, entonces yo creía que iba a tener 7 hijos, como os decía, y que eso era muy fácil. Energía, porque claro, tú ves a las madres profesionales, esas madres ejecutivas, esas madres que nos muestran los medios de comunicación y las ves con una energía, con 5 hijos, 6, yendo siempre perfectas y no llegan sudando a dar una conferencia como yo. Y claro, pero después vas mirando la foto y dices, a ver, esta mujer no va sola, detrás va alguien con ella, ¿no? Es decir, aquí hay trampa. Me imaginaba como Betty de Mad Men, ¿no? Con ese carisma que ella tiene y siendo madre, pues no iba a perder ni el carisma ni nada, ¿no? Iba a aumentar. Y luego también, claro, luego hay estas señoras como el Zapataki que tienen 2 y después de repente aparece con esa tableta de chocolate, pues tú piensas que va a ser así, ¿no? Yo recuerdo cuando salí del hospital después de tener a primera hija y digo yo, pero esto se queda así, es decir, una barriga de 5 meses saliendo del hospital, eso no era lo que yo creía, ¿no? Porque hay como muchos tabús a contar la realidad cuando eres madre. Y luego flechazo, ¿no? Porque piensas que los niños solo duermen y comen y que el resto del tiempo están así, ¿no? De ideales y no se mueven y es lo que encuentras un poco buscando fotos de bebés en internet. Entonces pues yo dije, bueno, no pasa nada, yo estaba embarazada en ese momento, era creativa publicitaria en una agencia de publicidad, no tenía vida social ni tenía tiempo para nada, pero como veía que la maternidad era tan fácil, pues creí que iba a poder con todo y que lo tendría todo, una carrera, una familia, y me creí el cuento que nos cuentan, que esto se engancha un poco, de que iba a ser una superwoman, ¿no? Es que se queda un poco esto así atascadillo. Ahí. Pero luego, es decir, te crees ese concepto de superwoman, te crees que vas a ser esa superwoman que llega a todo y que no teme por nada y realmente te quedas luego embarazada y te das cuenta de la realidad. Yo apunto ahí, pero no sé por qué. Soy muy mala para esto, siempre me pasa. ¿Sabes? Yo apunto, pero no se mueve. Entonces te das cuenta de eso, ¿no? Que estar embarazada es ese estado en el que te sientes un globo sonda, se te olvida hasta el nombre y eres capaz de gritar al mismo tiempo. Te das cuenta de que ese día que acabas de parir, entras en el ascensor con tu bebé de 2 semanas y un amable señor exclama, uno y otro en camino. O ese momento de pánico cuando entras en la habitación y ves cómo duerme y empieza a moverse, ¿no? Y ya te quedas ahí parado, no sabes si moverte para adelante o para atrás. Mira, se pasa, en vez de 1 en 1, se me pasa de 2 en 2, así como... O ese momento, ¿no?, en el que se despierta y el padre te mira y te dice, yo iría, pero te está llamando a ti, ¿no? Ahí te vas dando cuenta ya de cosas, ¿no? De que esa maternidad es bien distinta a lo que nos cuentan. O realmente cuando ya eres madre y vas al trabajo a descansar del fin de semana. Y ya no te digo si es puente, ¿no? Yo el último fin de semana, os juro que el domingo por la noche estaba agotada a tal extremo que digo, bueno, que me metan en un hospital y allí descanso porque no podía más. Entonces vas el lunes y dices, en silencio en la oficina y empiezas a verle hasta gusto, que eso es un poco irónico porque luego conecta con la conciliación que hablaremos, ¿no? O Dios, ¿cuándo volverá ese día en el que pueda bañarme y mear sin testigos? El placer de compartirlo todo. Eres madre y ya se olvida eso de la intimidad, pasas a un segundo plano totalmente y ahora todo lo vas a compartir con ellos. El momento del baño y cualquier cosa. A lo mejor a mí, es decir, ¿os funciona a vosotras si os ponéis aquí? ¿Soy yo la que me cuesta? ¿Es aquí? Y tendrás deseos impuros de mala madre que serán, solo pido depilarme las 2 piernas el mismo día. Pues ese día que lo consigues ya es como subidón. Esto o me va de 2 en 2 o me va de 1 en 1, es como... Pero cuando salga de fiesta vendrá mi venganza, aspirar a las 9 de la mañana. ¿Por qué estoy contando todo esto? Todos los textos que estáis viendo y todos estos tips son esos tips del día que compartimos todas las noches a las 9 de la noche en redes sociales y que forman un poco de parte de cómo nace el club, ¿no? De repente, pues en ese momento que yo estaba embarazada, tengo a mi hija, empiezo a darme cuenta de que la maternidad es esa gran mentira que nos ha vendido la sociedad y cuando vuelvo al trabajo realmente es cuando me doy cuenta de que algo falla y de que me han engañado, ¿no? Y entonces es ahí cuando me doy cuenta que la conciliación es ese cuento chino que nos creímos y cuando realmente empiezo a desahogarme
lo que hago, pues para desahogarme y para ver si había más gente y más madres que se sentían como yo en ese momento, es abrir una cuenta de Twitter que llamé @malasmadres porque me sentía mala madre, ¿no? Me sentía mala madre porque había gente en el trabajo que me decía, ¿y para qué has sido madre si trabajas tanto? Y entonces eso es muy gracioso porque dices tú, uno, trabajo porque lo necesito, porque hoy en día en la pareja necesitan trabajar los dos, y dos, es que me gusta mi trabajo también. Pero luego, por otra parte, la gente te decía también, esta niña está falta de madre, entonces te sentías una culpabilidad entre que eras mala profesional y mala madre, ¿no? Entonces ese sentimiento de mala madre, pues empecé a desahogarme en una cuenta de Twitter por las noches cuando llegaba de trabajar y es más, los tips del día se compartían a las 10 de la noche, no porque yo había analizado como publicista cuál era la mejor hora para compartir, sino porque era la hora a la que por fin te sentabas delante del ordenador y podías hacerlo, ¿no? Con lo cual muchas veces también eso va un poco en contra de todos esos modelos de marketing de analizar. Muchas veces la intuición y la naturalidad también es una parte muy importante cuando creas un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, pues seguimos compartiendo ese tipo de tips, ¿no? Como mi hijo será el único sobre la faz de la Tierra que no podrá decir que como las croquetas de mi madre no hay otras, porque no la vamos a hacer. Entonces ahí romperemos la cadena y seremos malas abuelas. Y entonces te das cuenta de que todo es mentira, ¿no? De que realmente me sentía esa mala madre y decido crear esa cuenta de Twitter que llamé un club de malas madres, con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y con ganas de cambiar el mundo, al menos de morir en el intento, si el sueño no nos lo permitía. Y entonces ahí lo que se fue creando es eso, ¿no? Se fue creando de un sentimiento individual que tuve en un momento dado, conectó con una necesidad social, con una necesidad que había ahí latente en la sociedad de gritar al mundo que la maternidad era bien distinta a lo que nos habían vendido, y se fue generando esa comunidad, ¿no? Y fue una comunidad que fue creciendo de manera exponencial, los medios se fueron hablando de la idea y poco a poco pues se fue generando todo esto en lo que decíamos, en muy poco tiempo, ¿no? Y tenemos una misión, ¿no? Malas Madres viene a romper los estereotipos, viene a poner voz a las madres reales, las que trabajan en casa y fuera de su hogar, las que van corriendo a todos sitios, pero que siguen siendo mujeres, ¿no? Mujeres con ganas de cambiar el mundo y mujeres que al final no quieren perder su identidad, son madres que no quieren perder su identidad como mujer. El Club de Malas Madres nace para desmitificar la maternidad, para luchar contra el mito de la madre perfecta y para reivindicar el papel de la madre como mujer, ¿no? Que parece que muchas veces nosotros decimos que no queremos que la M de madre aplaste a la M de mujer, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, lo que te empuja a la sociedad, ¿no? Entonces muchas veces no, pues siempre te dicen, ¿cuál es la clave del éxito? ¿No? Le decía Lucía, ¿cómo lo has hecho? ¿No? ¿O qué es lo que realmente ha pasado para que esto ocurra? ¿No? Pues realmente, yo es que ya esto no sé por qué me va, no sé por qué no me va. Pues al final, para mí es porque se creó una comunidad emocional. Es decir, yo cuando abrí la cuenta @malasmadres nunca la creé pensando en que iba a pasar todo lo que ha pasado. Es decir, yo la creé para desahogarme. Siempre digo que para mí era la terapia 2.0 más barata. En vez de un psicólogo, pues entraba en Twitter y contaba mi anécdota diaria que me había pasado o cómo me había sentido ese día. Evidentemente, pues siempre me ha gustado escribir. Soy diseñadora y entonces a lo mejor la foto que elegí era una foto potente que conectaba. ¿Por qué elegí las fotos en blanco y negro y con este toque vintage? Pues porque realmente a mí, por un lado, me gusta mucho esa estética y por otro lado, pues quería reivindicar un poco mensajes políticamente incorrectos con imágenes de una sociedad americana de los años 50 que es como políticamente correcta, donde está la mujer perfecta, la madre perfecta, y todo eso chocaba de manera irónica con los mensajes que lanzábamos, ¿no? Entonces, pero para mí realmente la clave del éxito ha sido que se ha creado una comunidad emocional. Yo creo que no hay una comunidad emocional en España como Malas Madres, con el potencial que tiene, con las cosas que ha conseguido a nivel social, y eso ha pasado porque ha conectado con una necesidad social. Es decir, un sentimiento individual que yo tuve conectó con una necesidad social. Había como una necesidad latente ahí. Las madres necesitaban que alguien dijera que esto era una mentira y que nos sentíamos malas madres porque no conectábamos con lo que la sociedad se supone que entiende como buena madre. Porque no es aspiracional, sino real, ¿no? A mí el otro día me decía, y me gustaba, ¿no? En una reunión, decía, es que sois el Greenpeace de la conciliación. Pues me gustaba esa parte reivindicativa e independiente de decir, es que realmente nosotros somos la voz y somos el altavoz de una generación de mujeres de la calle, de lo que se siente en la calle. Es decir, no se está hablando, es decir, yo no hablo como una directiva que ha llegado a un punto y habla de la maternidad o de la conciliación desde un nivel que no conecta con la gente de la calle, sino se habla desde una sensación real que conecta con la gente, ¿no? Y no es aspiracional, ¿no? Yo que vengo de publicidad y de comunicación, siempre cuando haces una campaña de publicidad y tal, cuando yo trabajaba en agencias, era como hay que ser aspiracional, tienes que mostrar aquello que la gente quiere, ¿no? O a dónde quiere llegar. Y el Club de Malas Madres ha demostrado que no, que la sociedad lo que quiere es sentirse identificada.
sentir que tú estás ahí y que tú sientes lo mismo que las otras personas. Ese es el cambio un poco al que también ha llevado la crisis un poco que tenemos, ¿no? Que va un poco a la crisis de valores que ha habido con esa distancia de unos a otros, ¿no? Yo creo que la gente necesita sentirse identificada y sentirse que ella misma puede cambiar las cosas. Y luego porque lucha por un bien común, ¿no? Es decir, hay una lucha social que es la conciliación y que eso nace también de algo personal. Es decir, yo viví en la agencia de publicidad la falta de conciliación, yo viví cómo es imposible ser madre y profesional en este país y empecé a compartirlo también en redes sociales, con posts y tal, y empezaron a llegar un montón de experiencias de madres que lo habían vivido igual. Entonces, en vez de quedarnos como un grito aislado de decir, bueno, pues lo contamos, sino y decidimos organizarnos, y con Maite Goscozábal, que es mi compañera de proyecto de conciliación, decidimos hacer una encuesta, que el año pasado contestaron más de 4.500 mujeres, y en esa encuesta, pues al final lo que queríamos poner sobre la mesa es visibilizar el problema de la conciliación. Salieron datos muy interesantes como que más del 80% de las madres profesionales no pueden conciliar y una serie de datos que nos ayudaron a que fuera la herramienta para gritar y para sentarnos con todos los partidos políticos, para poder hacer una petición en change.org como hicimos y que ahora veremos en algún vídeo y para poder dar paso, pero sobre todo lo que había es que era una lucha común, es decir, la conciliación es un problema social que afecta salió el 80%, pero yo creo que al 100% de las madres hoy en día. Y porque escucha, no, espera un segundo, porque escucha no solo habla, ¿no? Es una comunidad no se crea, pues voy a crear una comunidad. No, se crea poco a poco y se crea escuchando a la gente. Nosotros tenemos muy en cuenta las cosas que dicen, como lo que cuentan, les preguntamos mucho, sentimos que forman parte de algo. Y eso es muy importante para crear una comunidad. Intentamos contestar todos los comentarios e intentamos que haya una respuesta, ¿no? No que se trate solo de una comunicación unidireccional de un sentido. Porque cuenta grandes verdades, empatiza, identifica una generación y porque no gano yo, sino ganamos todas, ¿no? Esa sensación de cuando hemos sido trending topic, esa sensación de cuando sales en la tele y sientes que estás representando. Yo cuando hablo no siento que estoy hablando por mí, siento que estoy representando a la gente, ¿no? Y a la comunidad. O lo del libro, por ejemplo. Yo tenía muy claro que yo no quería un libro que fuera el libro de Laura Baena, yo quería que fuera el libro del club. Y para mí es la Biblia de las malas madres, ¿no? Es como el manifiesto que habla de sentimientos que tenemos todas, no individualizado, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Como resumen es conecta con una necesidad social, hablando de la maternidad real como nadie se atreve, pero todo el mundo siente, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba sintiendo eso, pero nadie era capaz de decirlo, porque si lo decías te podían tachar de mala madre y podían pensar que tú no quieres a tus hijos por decir ciertas cosas, no. Es decir, o sea, nadie va a cuidar como una madre a sus hijos, nadie va a mirar por ellos como nosotras y eso ya lo sabemos y lo damos por hecho. Sería absurdo. Entonces vamos a dar un paso hacia adelante y vamos a intentar también luchar por nosotras, porque si estamos bien nosotras, al final van a estar bien ellos. Y hablamos al final de la gran mentira, ¿no? Y esa contraposición entre la madre ideal y la madre real. La madre ideal la que hace bizcochos y sabe coser, la madre real la que se le quema el huevo frito y se le pega el arroz. La madre ideal la que nunca se altera, la madre real vive corriendo y a veces se enfada sin razón. La madre real la que siempre disfruta del parque, la madre ideal, y la madre real la que no le gusta el parque. La madre ideal la que ha visto que todo cambia al convertirse en madre y la madre real quiere seguir sintiéndose persona sin sentirse culpable, quiere salir con sus amigas, quiere ir al cine, quiere crecer profesionalmente y no sentir culpabilidad de que es peor madre por ello, ¿no? Y en este tiempo del club pues hemos pasado por 3 fases, ¿no? Es decir, primero, al principio, cuando era terapéutico y era una cuenta de Twitter y un desahogo, pues era como, yo decía, bueno, no seré yo la única en mi especie, la única madre que sea ese bicho raro como yo, sino que entonces pues empecé a hablar en redes sociales y me di cuenta de que no estaba sola. Una de las cosas que más me han dicho siempre es gracias por crear el club porque me sentía un bicho raro. Eso me lo dicen todas, ¿sabes? Me sentía un bicho raro, sentía que lo que yo pensaba solo me pasaba a mí. Porque claro, como te daba miedo contárselo a la de al lado o te daba miedo contarlo, pues al final ese sentimiento de no estar sola, ¿no? De pertenencia, de sentirte parte de algo y de poder compartir Una cosa que pasa en la comunidad es que la gente, si tiene una duda de ciertos temas que nos preocupan, lo pregunta ante la comunidad o en un tuit, que preguntárselo a su vecina o a la madre del colegio, porque se ha creado una empatía y una ayuda que realmente te sientes muy identificada, ¿no? Luego la segunda fase al final sería ese orgullo de pertenencia y esa sensación de desvirtualización. Es decir, somos una comunidad 2.0, es una comunidad que nace en Internet, pero que traspasa esa barrera. Es decir, nosotros en el espacio que tenemos en Madrid
la Malas Madres House, que estábamos ahí en Moda Shopping, pues hacemos eventos, tenemos un proyecto que se llama Escuela de Malas Madres, hacemos 2 desayunos al mes, hacemos un gin tonic donde conocemos a mujeres que nos inspiran. Es decir, hay esa necesidad de desvirtualizar, no solo de quedarnos. Sí que es verdad que la realidad de la madre es que no tenemos tiempo y entonces esos cafés diarios que te tomabas con tus amigas, esos momentos de desahogo, no los tienes y entonces lo que hacemos es a las 10 de la noche sabemos que podemos tuitear y sentirnos identificada con gente y compartir experiencias, pero también hay una parte de desvirtualizar, de querer conocernos y de querer compartir vivencias, ¿no? Y eso pasa pues en eso, en los eventos que hacemos, en grupos que se crean. Es muy gracioso que me cuentan muchas madres que ellas tienen sus grupos propios del Club de Malas Madres, ¿no? Y generan sus grupos de WhatsApp de malas madres y se cuentan sus vivencias, se mandan sus tips y se generan mini clubs dentro de la sociedad, ¿no? Y eso es como súper chulo. Y luego la segunda parte, la tercera fase, para mí es como ese paso a la acción, ¿no? Es decir, cuando empieza a moverse todo el tema de la conciliación, de repente nos damos cuenta de eso, ¿no? De que podíamos unirnos y organizarnos para luchar por algo y damos un poco un paso a la reivindicación, al activismo político, y cuando lanzamos esa encuesta, pues había varias vías de trabajo, ¿no? Por un lado teníamos la concienciación social que hay que hacer y hacemos talleres y damos charlas sobre la conciliación, y luego, por otro lado, está la parte de hacer una serie de medidas políticas que son la parte un poco de pasar a la acción, que ahora os contaré luego. Y entonces, pues bueno, así nace ese proyecto que es Yo no renuncio, ¿no? Actualmente, ahora ya, el mes pasado, antes de lanzar la encuesta que hicimos hace 2 semanas, hemos lanzado la segunda encuesta que es Somos Equipo y que va a trabajar en torno a la corresponsabilidad, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta en el tema de la conciliación es que hay una serie de barreras institucionales, porque el gobierno tiene que dar medidas y tiene que aprobar leyes que vayan en pro de la conciliación social, pero luego hay también unas barreras empresariales. Las empresas también están implicadas y tienen que tener medidas de conciliación para sus trabajadores, pero luego hay también unas barreras personales, que es lo que nos hemos dado cuenta, de que realmente los roles que hay en el hogar se perpetúan fuera en el trabajo. Es decir, dentro del hogar tiene que haber corresponsabilidad y es lo que queremos trabajar este año para que realmente haya una igualdad en casa al cuidado de los hijos. El cuidado de los hijos cae sobre el hombro de la mujer, sobre el hombro de la madre, y al final el hombre no se está implicando en el cuidado de los hijos y en la conciliación. Hasta que eso no cambie, no va a poder cambiar fuera y no se van a poder realmente dar pasos de concienciación social. Entonces, para hacer esa segunda encuesta que digo, hemos instituido ya y hemos formado la asociación Yo no renuncio. Tenemos una asociación en la que ya vamos a intentar, es una evolución natural del proyecto, después el proyecto social del Club de Malas Madres, y realmente ahora en modo asociación lo que queremos es también que vosotras podáis participar, que la gente quiera ayudar y asociaciones, instituciones, malas madres que quieren aportar puedan hacerlo a través de la asociación. Y un poco nuestra filosofía en torno a la asociación y a este proyecto Yo no renuncio es eso, ¿no? Es decir, yo no renuncio aunque la lucha diaria sea difícil y sea más fácil rendirse, ¿no? Es decir, eso ha sido un poco la evolución del proyecto desde que lanzamos esa primera encuesta que se llama Concilia 13F, luego lanzamos una campaña que con carteles tenías que poner si mi hija no existiera yo tampoco, porque lo que queríamos transmitir es que sin madres no hay niños y sin niños no hay futuro. Es decir, era un mensaje a la sociedad, un mensaje al gobierno de decir, es que os estáis cargando al final el futuro del país porque no estáis apostando por la natalidad, porque no estáis apostando por la maternidad y al final eso va a llevar a no tener futuro. Entonces esa campaña se hizo viral, salimos en un montón de medios, se hizo trending topic con el hashtag y fue brutal la respuesta de la gente. Con mensajes como ese, ¿no? De porque reivindicar no es quejarse, ¿no? Parece como que las madres siempre nos estamos quejando de la situación y hay que cambiar eso, ¿no? Es decir, no es una queja, es una reivindicación. Y luego pasamos es decir, cuando ya lanzamos ese estudio y se hizo viral con la campaña esa de si mi hija no existiera yo tampoco, pasamos al activismo político, lanzamos nuestra petición en change.org, que era incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas, y con esa petición de yo no renuncio, de no renuncio a ver crecer a mis hijos, no renuncio a mi carrera profesional, hemos conseguido más de 300.000 firmas. En junio se aprobó nuestra petición como propuesta no de ley en Valencia y han pasado una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Entonces os voy a poner este vídeo para que veáis un poco cómo trabajamos el proyecto de conciliación y ahora seguimos.
creativa publicitaria, trabajé en publicidad durante 10 años, también llegó el momento de ser madre y cuando fui madre me encontré con el problema de la conciliación y realmente en ese momento, pues después de intentar, ¿no?, de luchar por conciliar, comiendo menos, viviendo menos y durmiendo menos, te caes. Yo empecé a sentir que era mala profesional, mala creativa, mala esposa y mala madre. Durante la escuela, la universidad, incluso cuando encuentran el primer trabajo, cuando desarrollan los primeros años laborales, no se plasma la desigualdad social entre hombres y mujeres. Pero en el momento en que llega la maternidad es cuando se empiezan a destapar todos esos roles tradicionales que pesan sobre la mujer y que todavía no han desaparecido. Pues decidí que tenía que tomar un camino, que no podía continuar con las dos cosas y decidí buscar un plan B, decidí dejar la publicidad, pero luego lo encaminé a esta lucha de la conciliación que tenemos en el Club de Malas Madres. ¿Cuántos llevamos? 247.000. ¿Cuál es la solución de todo esto? Pues dirigir esas políticas de conciliación, redefinirlas y dirigirlas a todo el mundo. ¿Cómo se dirigen a todo el mundo? Pues al final es ofreciendo unas jornadas laborales en las que hombres y mujeres puedan disponer del mismo tiempo. Entonces, ofreciendo la misma jornada a todo el mundo y con una flexibilidad horaria, por supuesto, pues se podría corregir esa desigualdad social. Nosotros pedimos incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria. Claro, el problema no es de la empresa, el problema es de cómo está estructurada la sociedad, ¿no? Y de cómo realmente estamos en una cultura de presentismo laboral, de calentar la silla, de que todo es para allá. Estamos en una sociedad en la que se asume que la responsabilidad de los hijos es de las madres. Hasta que el hombre realmente no se implique y que esto no se sienta como un problema de ambas partes, no vamos a poder avanzar. No estáis cuidando a la mujer profesional, no estáis cuidando a la madre, no estáis cuidando a la conciliación en esta sociedad, no estáis fomentando la natalidad. Creo que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo con medidas en las que entren los tres agentes sociales que son la familia, las empresas y el Estado. Muchas veces se retrasa la edad de la maternidad, se retrasa porque a lo mejor prefieres seguir con tu proyecto profesional o incluso muchas veces también optas por no ser madre. Estamos hablando de un descenso de la natalidad y una falta de reemplazo de la población. Cuando hablamos de maternidad y del problema de la conciliación no tenemos que hablar de un problema personal, tenemos que ser conscientes que esto es un problema social y que por lo tanto es una responsabilidad social. Soy madre trabajadora y no renuncio a ver crecer a mis hijas. Cuando lanzamos la petición, pues lo que hicimos es, al ser una de las 10 peticiones más firmadas en Change.org, hicimos esta campaña de cara a las primeras elecciones del año pasado y lanzamos esta acción que era Historias que cambian la historia. Nosotros éramos una de las 4 historias que cambiaban la historia. Me va a salir el otro vídeo, creo. Se queda abierto YouTube y se lanza. En casa somos 5. Esa es otra de las historias que cambiaban la historia. Y entonces pues éramos una de las historias que cambió la historia y eso nos permitió, luego el 1 de diciembre nos montamos en un autobús del cambio, nos sentamos con todos los partidos políticos y le presentamos las firmas y hicimos presión en ese sentido. Eso hizo que en Ciudadanos nos incluyeran en el programa electoral, que nos sentáramos con PSOE, con PP, con todos los partidos políticos para ver cómo eran las medidas que podíamos hacer, ¿no? Entonces la verdad que fue súper interesante y fue gracias a todo el apoyo y a esas 300.000 firmas que tenemos, ¿no?, en la petición. Pero bueno, aquí hablamos un poco de los hitos que hemos conseguido a nivel de conciliación, ¿no? Para no aburrir mucho en esto y si luego queréis me preguntáis algo concreto, pues era eso. Sobre todo ha sido el poder sentarnos con todo ello, el estar en el programa electoral de Ciudadanos, el poder tener esa voz que al final se nos ha escuchado y sobre todo al final en junio pues que se aprobara nuestra petición como propuesta no de ley en las Cortes de Valencia, está aprobada ya en el Parlamento valenciano, ¿no? Entonces, conseguir eso desde una comunidad que comienza en un tuit, como os decía, de desahogo, para mí realmente es lo que hace que se cumpla esa definición de malas madres con mucho sueño, poco tiempo libre, con ganas de cambiar el mundo. Para mí eso es lo que cambia el mundo al final, ¿no? Esas pequeñas cosas que haces por la unión de mucha gente que cree en una cosa. No quiere pasar. Esto ya es lo que he contado, si quieres pasar. Entonces, bueno, al final lo que contamos es eso, ¿no? Que la renuncia no es una solución, y es que me voy ahora.
Y los objetivos un poco de la lucha son, ¿no? Hemos pasado de esa visibilización del problema de la conciliación en la sociedad para demostrar que las mujeres somos penalizadas laboralmente, con un proyecto que es la Asociación Yo No Renuncio, que lucha por implicar a los 3 agentes sociales, que son el Estado, las empresas y la familia, porque al final hay que apostar por normalizar el cuidado de los hijos y por demostrar que es una responsabilidad social, que no es solo nuestra, ¿no? Y os voy a poner este vídeo que hicimos. Este vídeo lo lanzamos por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, y fue un experimento real que grabamos en Gran Vía a principios de año, y nos acaban de dar un premio de comunicación por este vídeo que quiero que veáis. Pues este vídeo lo hicimos un poco para visibilizar eso, ¿no? Para concienciar que realmente solo pasamos 2 horas y 4 minutos con nuestros hijos y que no depende de nosotros, sino depende de muchas más cosas, que es lo que hablamos de ese problema social que afecta a toda la estructura de la sociedad, ¿no? Y bueno, al final, pues con esto un poco lo que os quería contar es cómo nace el club, cómo empieza esa lucha por la conciliación, que es nuestro proyecto social, que realmente es la base de todo. Y hacemos muchas más cosas, ¿no? Es decir, el Club de Malas Madres hace acciones con marcas que tienen valor añadido para la comunidad, hacemos eventos, tenemos iniciativas como la Escuela de Malas Madres, tenemos muchos proyectos que van a ir saliendo poco a poco, y como al final pues tu carrera para mí sigo siendo creativa publicitaria, pero ahora para un proyecto propio, en una startup y en un proyecto emprendedor que es bastante duro, y una de los objetivos míos también es desmitificar el emprendimiento, que parece como que es en esto, ¿no? Estamos ahora aquí en esta factoría cultural que al final lo que hace es un vivero para esas pequeñas empresas que empiezan, ¿no? Y parece como muy fácil, ¿no? Parece que emprender es muy divertido, tal. Es muy difícil. Necesitamos más sitios como este, ¿no? En el que compartir, en el que nos den apoyo, consejos a todas esas dudas que nos plantean el día a día, porque no hay cosa peor que emprender sola. Tienes que unirte a otros que te ayuden y que realmente, y por eso estoy ahí aquí, para que si alguna tiene alguna duda sepa que puede contar conmigo, que en las cosas que yo haya fallado no fallemos todos, pero que sobre todo también es muy importante, ¿no? Al principio empecé sola, porque como os digo, esto era una cosa personal, que yo luego me fui de la agencia porque para mí se acabó una etapa y no podía conciliar, y entonces para mí era fundamental poder conciliar. Y entonces me fui a hacer mis proyectos propios y empecé a dedicarle más tiempo a este proyecto que me apasionaba, y cuando le dedicas tiempo a algo que te apasiona, pues al final vas sacando adelante, y fue quitando lugar a otros proyectos que tenía freelance y convirtiéndose en mi proyecto propio.
Entonces, pues luego ya llega un momento en el que te das cuenta que tienes que decir que no a cosas no porque no quieras, sino porque no das a más, ¿no? Porque una persona sola a veces en proyectos tan grandes como este no es posible. Y empezaron, bueno, mi hermana me ayuda desde el primer momento, es Amelia, que los que leáis el blog sabéis quién es, y escribe y es la responsable de contenidos. Y luego pues Isabel, que es directora creativa, me ayuda en toda la parte de creatividad y tal, y vas haciendo equipo, buscando colaboradores y gente a las que le apasione igual que tú el proyecto y que formen parte, ¿no? Aparte de ese equipo pequeño que somos en el club, pues luego hay un equipo enorme de 30 colaboradoras, de madres profesionales que comparte su profesión y su contenido y sus ganas por este proyecto, y entonces pues va generando una mini comunidad dentro de la comunidad enorme que forman las Malas Madres, y que al final este proyecto está donde está con un compromiso social, ¿no? Es decir, para mí es súper importante que todo lo que haga tiene que responder a un camino, a unos valores y a una filosofía. Esa definición que he puesto antes, que la puse hace 2 años cuando empecé en Twitter, pues sigue siendo la misma. Para mí eso es muy importante, ¿no? Que lo que tú hayas marcado como la filosofía del proyecto no se salga de ese camino, y mucho menos por dinero y mucho menos por proyectos que no tienen sentido, ¿no? Porque a diario llegan muchas iniciativas, proyectos, marcas que quieren hacer cosas y hay que decir que no. Pues hay que aprender a decir que no y aprender a mantener una línea independiente para que no te salgas de ahí, ¿no? Y entonces, sobre todo con proyectos sociales que tienen una base tan fuerte como el club y una responsabilidad, me parece fundamental, ¿no? Y bueno, eso lo vas aprendiendo y vas intentando mejorar cada día y hacerlo mejor. Pero la verdad que es un proyecto súper interesante, apasionante y al que hay que darle mucho. Es decir, que esto no se construye en 2 tweets y en 2 gracietas, sino que lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo detrás de gente que trabaja día a día. Y bueno, y que os animo a seguirnos en clubdemalasmadres.com, a que sigáis el proyecto de conciliación y firméis esa petición en change.org/norenuncio, y que ahora me preguntéis todo lo que queráis, porque no hay nada como... lo mejor es cuando preguntáis vosotras y no sé si Lucía quiere que cuente algo más concreto o lo que queráis. Muchas gracias. Parece que funciona. Sí. ¿Alguien quiere preguntar o contar algo? Muy bien. Bueno, lo primero, no sé si... ¿Se me escucha? ¿Sí? Lo primero, enhorabuena por el proyecto y yo quería preguntarte, en este caso, las dos compartimos el mundo de ser autónomas, ¿cómo consigues compatibilizar? Porque conciliar cuando trabajas por cuenta ajena es difícil, pero hay veces que cuando sales de tu horario pues ya se acaba y parece que ahí se acaba tu vida laboral, pero cuando trabajas por cuenta propia, la vida laboral casi dura las 24 horas del día. ¿Cómo consigues conciliar ese mundo de autónomo con... Bueno, para mí primero es que conciliar menos que lo que se concilia en publicidad es muy difícil, porque depende también de la profesión a la que vaya. Yo nunca he trabajado en una empresa, en una agencia en la que salga por la puerta y se acabe. Es decir, en publicidad no es así. En publicidad y en profesiones liberales como periodismo, comunicación, muchísimas profesiones, normalmente te llevas el trabajo porque es tu pasión y al final es muy difícil separar, ¿no? Entonces, yo cuando trabajaba en agencia trabajaba muchísimas horas, muchísimas, fines de semana, noches, es decir, eso no tiene un fin, con lo cual siempre he estado acostumbrada a trabajar mucho y a ese esfuerzo más allá del horario, ¿no? Entonces, por eso mismo, es decir, en publicidad, por ejemplo, y en muchísimas profesiones no hay horario, no hay flexibilidad, y para mí la clave, y por lo que yo siempre he querido emprender y siempre he tenido espíritu de emprender y siempre he hecho mis cosas y tal, y no sé qué, para mí hay una clave fundamental en la conciliación, que es la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad es la clave, la flexibilidad la tienes siendo autónoma y la flexibilidad la tienes teniendo tu propio proyecto. ¿Cómo concilias? Pues marcándote un horario y marcándote cosas. Es decir, yo por la mañana, yo hasta diciembre del año pasado no teníamos un espacio. El espacio lo tenemos desde diciembre del año pasado. Yo estuve los 10 primeros, también cuando yo me voy del trabajo yo quería trabajar desde casa, ¿no? Es decir, llevaba como 10 años trabajando en agencia sin vida alguna y necesitaba esa sensación de estar en casa, de procrastinar totalmente, porque no hay cosa peor que estar en casa y ponerte en pijama, ya que entonces ya no te quieres ni vestir, ya estás en pijama todo el día y ya te da pereza hasta ir a por el pan. Pero, ¿no? Y te metes en un bucle que también es complicado cuando seas autónoma trabajando en casa. Pero bueno, yo tenía tantas ganas de eso
que me supo a gloria, y tuve a mi segunda hija. Los 10 primeros meses de Carla estuve trabajando en casa con ella y era duro, ¿eh? Es decir, tenía sus momentos muy duros porque ¿qué pasaba? Pues que trabajaba mucho de noche. Es decir, ¿no? Intentaba, pues cuando volvía el silencio al hogar, pues te conectas, intentas avanzar. Y ahora que desde diciembre tengo el espacio, que para mí fue un paso súper... No cambiaría para nada, lo haría otra vez igual y estaría con ella esos 10 meses porque no lo pude hacer con la primera y no pude conciliar y lo necesitaba, pero realmente ahora pues me organizo de otra manera, ¿no? Tener el espacio para mí, separar los dos mundos ha sido súper importante. Creo que una de las claves cuando eres autónoma, ya sea viniendo a espacios como este en el que puedas trabajar de coworking, que aparte te inspiran y aparte te ayudan a estar en contacto con más gente como tú. Es decir, lo veo fundamental. Entonces, para mí, desde diciembre, el poder separar es fenomenal, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, hay gente que va a las 6 de la tarde, a las 7 allí al espacio, dice, ahí no estás. Y digo, no, es que tengo que conciliar. Es decir, nosotros en el espacio tenemos un cartel que pone, en esta casa se concilia. Es decir, y realmente la gente que trabajamos allí, una trabaja de 10 a 3, otra de 8 a 3, otra de 9 a 2. Yo entro más tarde porque dejo a la niña en el cole y a lo mejor salgo a las 5, dependiendo de la hora que salga la niña. Pero luego por las tardes estoy con ella. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que desconecto? Pues a veces sí, a veces no. A veces llega y te está llamando un proveedor o un cliente y tienes que contestar. Otras veces tienes una charla que te apetece dar y estar y el buen padre se encarga. Es decir, para mí clave, flexibilidad y corresponsabilidad. Es decir, el cuidado de los hijos tiene que ser de los dos. Y no es que yo sea corresponsable y el buen padre concilie por ciencia infusa. No, es que lo hemos trabajado. Es decir, las cosas no llegan a ese punto porque sí. Él trabaja en una empresa, él tiene posibilidades de conciliar y muchas veces concilia él más que yo, otras veces concilio yo más que él. Pero esa negociación y ese pacto dentro de casa y el saber que el cuidado de los hijos es cosa de dos y el saber que yo estoy hoy aquí, no me siento culpable y está él con las niñas, eso es fundamental para la tranquilidad de una autónoma y para la tranquilidad de una emprendedora, porque si no te vuelves tarumba, porque siempre te va a parecer la culpabilidad de la emprendedora no es solo la culpabilidad con los hijos, es la culpabilidad con el tercer hijo que es tu empresa. Y lo sabéis, ¿no? Es como el otro hijo que es difícil delegar, difícil hacer equipo y difícil organizarte. Y siempre faltan horas y sobre todo cuando se empieza, que eres la mujer orquesta, que eres la que hace la propuesta creativa, la que pide la factura, la que va a no sé qué, la que limpia el suelo cuando hay un evento. Es decir, lo haces todo. Y luego cuando no lo haces todo y haces un equipillo, pues tienes otras responsabilidades brutales también, porque ya el proyecto no solo depende de ti, porque ya depende de más gente y ya es como otra fase que también es súper complicada. Pero las dos cosas tienen su momento, ¿no? Al principio cuando empiezas tienes que negociar muy bien la corresponsabilidad en casa y negociar muy bien la flexibilidad e intentar, pues eso, es decir, es que sería una mentira decir que un proyecto se saca si no trabajas como una auténtica negra y si no estás, es decir, si quieres emprender y no estás dispuesto a dejarte la piel, no lo hagas, porque es así. Pero intenta conciliar con la flexibilidad, ¿no? Yo por las tardes estoy con ellas y luego cuando a las 9 están en la cama, sí o sí, pues te pones otra vez y tienes que echar un par de horas. Y las series acaban y la televisión y las películas esas no las ves y no sales y tienes que sacar adelante un proyecto por las horas que puedes. Lo más difícil son los primeros, para mí ahora ya que Carla tiene 18 meses ya es más fácil, ¿no? Porque ya los más problemas es cuando son tan bebés, es decir, ahí sí se pasa mal y ahí es complicado y ahí no sabes dónde está el límite porque claro, como ellos no duermen, es decir, ahora yo las dos están a las 9 en la cama y sé que de 10 a 11 o tal puedo sacar cosas urgentes, pero cuando son tan chicos no puedes organizarte de esa manera, entonces pues bueno, pues vas como puedes, con las ojeras que te llegan hasta aquí y con mucha ilusión porque lo que te mueve es la pasión de hacer lo que te gusta, si no, no estarías haciéndolo. Entonces, pues bueno, esa pasión que tiene el que sea tu propio proyecto y el no trabajar para otros, esa pasión que te hace sacar fuerzas. Yo miro para atrás y yo digo, ¿yo cómo he hecho todo esto en este tiempo? ¿No? Es decir, no me gusta engañar a la gente y decir, esto es muy fácil. No, me gusta poner valor a los emprendedores y poner valor a sacar proyectos. Es más, si le pusiéramos el valor que tiene, seguramente tendríamos más ayuda y tendríamos más apoyo, que hay cero. Entonces, ahí, pues eso, ¿no? Yo siempre digo que la flexibilidad y la corresponsabilidad claves para poder sacar un proyecto adelante. No es fácil, pero se consigue poco a poco. Si alguien más quiere preguntar algo. Bueno,
pues bueno, muchísimas gracias. No, Laura, gracias a me ha encantado vosotros. escucharte. Bueno, pues si ya nadie quiere hacer preguntas, yo os invito a que vayamos a la zona de atrás, que hay unas cervezas, y ahí Vale. podamos un poco charlar Vale, más fenomenal. tranquilamente con Laura. Vale. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.